Antes de empezar, soy de Rusia. Mi español no es muy bueno, pero haré lo mejor que pueda. Dudaba mucho sobre si quería compartir esta historia porque todavía me siento perturbado y conmocionado hasta el día de hoy. Crecí en una familia adinerada. Mis padres tenían suficiente dinero para inscribirme en las mejores escuelas de Rusia, y recuerdo haber viajado a muchos lugares durante las vacaciones de verano. Hasta hoy, esos son mis recuerdos más preciados. Mis padres tenían trabajos estables y, en general, eran felices juntos. Sin embargo, mi padre nunca se llevó bien con la familia de mi madre, especialmente con mi tío y mis abuelos. Por alguna razón, ellos no se entendían con mi padre. Mi madre intentaba complacer a todos, incluso les prestaba dinero aunque nunca se lo devolvieran. Sin embargo, las cosas llegaron a un punto crítico donde todos comenzaron a enfrentarse entre sí. Mi tío realmente quería la casa de mis abuelos, aunque ya tenía una casa enorme propia. Pero según los deseos de mis abuelos, la casa pasaría a mi madre después de su muerte para saldar cualquier deuda. A él no le gustaba este arreglo, pero no podía hacer nada al respecto. Como si fuera el destino, ambos abuelos murieron en el mismo año. Mi abuelo tenía una condición que paralizó completamente su lado izquierdo. Estuvo en coma durante una semana antes de despertar brevemente. Sus últimas palabras han resonado conmigo hasta hoy. Le dijo a mi tío que nunca consiguió lo que quería porque era un avaricioso bastardo. Unas horas después, mi abuelo falleció. La salud de mi abuela empeoró poco después. Mi madre se deprimió profundamente tras estos eventos y fue diagnosticada con cáncer de mama al año siguiente. Gracias a Dios, ella sigue viva hoy, pero ya no es la misma persona que solía ser. Tuvo que dejar de trabajar porque no podía manejar el estrés. Mi padre intentó abrir un nuevo negocio porque cometió el error de escuchar a mi primo. Al principio, mi padre estaba indeciso, pero mi madre lo convenció de hacerlo. Dado que ella había dejado de trabajar, pensaron que sería algo que podría ocupar su tiempo. Mi padre invirtió mucho dinero en este nuevo negocio. Mi primo también estaba muy involucrado e influyó en todas las decisiones de inversión de mi padre. Para cuando todo estuvo listo, nuestro futuro financiero dependía del éxito de este negocio. Él estaba arriesgando mucho. En ese momento, yo estaba en la escuela secundaria mientras mi hermana iba a la universidad. Fue entonces cuando ocurrió lo peor posible para mi familia. El negocio en el que mi padre había invertido tanto dinero no salió como estaba planeado, y eventualmente tuvo que cerrarlo. Intentó venderlo, pero nadie lo compró por mucho tiempo. Ahora estábamos en la ruina y tuvimos que pedir préstamos a prestamistas ilegales. No podíamos ir a ninguna parte. Me daba demasiada vergüenza contarle a mis amigos o a cualquiera más por alguna razón. Mientras todo esto sucedía, mi tío se mudó a la casa de mis abuelos y comenzó a ignorar las llamadas de mi madre. Aunque el testamento de mis abuelos claramente decía que la casa pertenecía a mi madre, él construyó una cerca para evitar que alguien entrara. La policía no nos ayudó en absoluto, y no teníamos dinero para contratar a alguien que lo sacara de allí, ni para luchar contra él en los tribunales. Por mal que estaban las cosas, lo peor aún estaba por llegar. Terminamos siendo desalojados de nuestra casa, incapaces de pagar la hipoteca, y perdimos la mayoría de nuestras posesiones debido a los prestamistas. Pasé una semana completa sin hogar en pleno invierno con mis padres, y si sabes algo de Rusia, sabrás que hace mucho frío allí. Esos fueron los días más dolorosos de mi vida. Terminamos en un refugio. Mi madre intentó quitarse la vida varias veces, pero siempre lográbamos intervenir a tiempo. Nadie quería ayudarnos hasta que un día recibí una llamada de una amiga de la infancia. Se llamaba Olga. Su familia accedió a acogerme mientras mis padres intentaban recuperarse. El padre de Olga tenía un amigo cercano que era abogado y dijo que investigaría el caso relacionado con la casa de mis abuelos. Según la ley, mi madre era la dueña legítima, pero la policía rusa no levantaría un dedo sin una orden judicial, algo que requería dinero, algo que no teníamos. Así es como funcionan las cosas aquí. Durante los siguientes 6 meses, me quedé en casa de Olga y nos volvimos más cercanos que nunca. Empezamos a salir durante ese tiempo. El abogado le dijo a mis padres que podría recuperar la casa de mis abuelos.
El día de la audiencia, al juez le tomó 2 segundos revisar el testamento de mi abuelo y tomar una decisión, pero mi tío aún así se negó a cooperar, lo cual fue un gran error. Aquí en Rusia, la policía no juega. Recuerdo ver cómo lo arrastraban por la nieve, lo golpeaban hasta dejarlo inconsciente y luego lo lanzaban en la parte trasera de un coche patrulla. Podrías pensar que aquí las cosas mejorarían, pero tan pronto como mi tío salió de prisión, intentó todo lo posible para dejarnos sin hogar nuevamente. Contrató gente para que entrara a robar en nuestra casa. Nos tiraban piedras a las ventanas y nos acosaban en público. Intentamos reportarlo, pero no teníamos pruebas. La casa de mis abuelos estaba muy aislada y pocas personas pasaban por allí, lo que la hacía un blanco fácil. Durante una caminata, casi asaltan a mi hermana, pero gracias a Dios pudo escaparse. Una vez que mi padre volvió a estar financieramente estable, contrató a un detective privado para vigilar nuestra casa. Lograron capturar una foto de mi tío entrando ilegalmente en nuestra casa. Supongo que se quedó sin dinero para contratar a otras personas que lo hicieran por él. Reportamos esto a la policía y les mostramos las fotos. Lo acusaron de allanamiento de morada, entre otros cargos, y lo sentenciaron a 15 años de prisión. Mi primo y mi tía intentaron contactarnos y dejaron mensajes horribles en nuestro contestador, diciendo que deberíamos haber muerto en el frío y que algún día pagaríamos por todo lo que habíamos hecho. Pero eventualmente dejaron de comunicarse con nosotros. Gracias a Dios por eso. Desde los eventos de esta historia, terminé la universidad y pude iniciar un negocio exitoso con algunos amigos míos. Hoy estoy bien económicamente. Solo espero que cuando mi tío salga de prisión, no intente causar problemas con mi familia de nuevo. El semestre de otoño de mi tercer año en la universidad lo pasé estudiando en el extranjero con mi mejor amiga en Florencia. Nos divertimos muchísimo explorando la ciudad, admirando obras de arte inmortales, saliendo todas las noches, haciendo nuevos amigos y viajando por el país. Antes de que nos diéramos cuenta, habían pasado 4 meses y ya estábamos camino al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a casa. La noche anterior había habido una gran tormenta de nieve, algo raro en Italia. La ciudad cubierta de blanco brillaba divinamente mientras conducíamos a través de ella, y recuerdo sentirme increíblemente triste por tener que irme. Aunque faltaban 5 días para Navidad y extrañaba a mi familia, no deseaba más que quedarme en Florencia para siempre. Ese sentimiento duró exactamente 20 minutos. El aeropuerto era un caos total, y al entrar descubrimos que nuestro vuelo había sido cancelado. Esto desencadenó un torrente de lágrimas de mi amiga que duró aproximadamente 13 horas. Desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, mientras hacíamos fila intentando conseguir otro vuelo. Finalmente nos dieron boletos para un nuevo vuelo, pero ese vuelo saldría de Roma en 3 días. Como ya habíamos entregado las llaves de nuestro apartamento y todos nuestros otros amigos se habían ido un día antes, estábamos completamente varados. Mi amiga estaba hecha un desastre en ese momento, aterrorizada ante la idea de que quizás no llegaríamos a casa para Navidad y realmente no ayudaba en decidir qué hacer. Así que decidí que la mejor opción sería subir a un tren hacia Roma y pasar las próximas 2 noches en el aeropuerto. Después de 7 agotadoras horas en el tren, finalmente llegamos al aeropuerto de Roma e intentamos encontrar un rincón donde poder instalarnos para los próximos 2 días. Encontramos un pequeño espacio entre una rampa para discapacitados y la pared. La barandilla de la rampa formaba una especie de barrera y parecía un rincón seguro donde podíamos acomodarnos. Agotadas, empujamos nuestras maletas hacia el fondo del rincón y nos recostamos contra ellas. Después de asegurarme de que mi amiga estaba bien, me cubrí con mi chaqueta y me quedé dormida casi de inmediato. Me desperté al sentir un tirón en mi pie. Pensando que alguien había chocado accidentalmente con mi zapato al pasar, lo ignoré y me acurruqué más en mi chaqueta. No pasaron ni 3 segundos cuando escuché a un hombre susurrar, «¡Americana! ¡Americana!». Sentí nuevamente el tirón en mi pie. Salté de inmediato y vi a mi mejor amiga con su chaqueta puesta y su equipaje al lado, parada junto a un hombre italiano muy apuesto.
Tenía cabello sal y pimienta, llevaba un traje oscuro con una corbata color champán. Su boca formaba una sonrisa deslumbrante, pero sus ojos no reflejaban esa misma alegría. Miré a mi amiga desconcertada, tratando de entender qué estaba pasando y por qué estaba parada con él. Al mirarlo nuevamente, noté que estaba echando miradas a su alrededor y hacia el guardia cerca de la salida, a unos 12 metros de donde estábamos. Su comportamiento inmediatamente encendió alarmas en mi cabeza y agarré a mi amiga del brazo para alejarla de él. Él agarró su otro brazo y comenzó a hablar muy rápido, diciendo que trabajaba para el aeropuerto y que todos los vuelos desde Roma serían cancelados pronto, que tenía un coche y podía llevarnos a Nápoles para tomar un vuelo desde allí. Dijo que mi amiga estadounidense ya había aceptado ir con él y que yo también debería hacerlo. «Americana es seguro conmigo», dijo. Lo fulminé con la mirada y le respondí en italiano que no estábamos interesadas en su oferta y que esperaríamos nuestro vuelo. Con mis manos aún firmemente sujetando el brazo de mi amiga, agarré mis cosas y comencé a alejarme de ese tipo espeluznante. Inmediatamente se movió frente a mí, bloqueándonos en el rincón, sus ojos sin un ápice de humanidad fijos en los míos mientras decía: «Americana, vienes conmigo». Sentirse acorralada es una sensación extraña, y antes de este momento nunca me había pasado. Mi reacción fue inmediata, cruda, casi animal, llena de rabia o terror, o ambos. Me lancé contra ese hombre, empujando ambos puños contra su estómago. Definitivamente lo sorprendió y le quitó el aire, porque sus rodillas cedieron y cayó al suelo, arrastrando a mi amiga con él. Tan pronto como tocaron el suelo, mi amiga comenzó a gritar y el hombre intentó levantarse y alejarse de nosotras, pero no antes de que el guardia de seguridad junto a la puerta llegara hasta él. En mi estado lleno de adrenalina, comencé a repetir: «Nos estaba intentando llevar, mientras el guardia se arrodillaba sobre la espalda del hombre, manteniéndolo ahí hasta que otros guardias pudieran ayudarlo. Cuando el hombre fue asegurado, lo levantaron del suelo para llevarlo a lo que supongo era la sala de detención del aeropuerto. Mientras lo levantaban, me miró directamente con sus ojos vacíos y esbozó una sonrisa falsa mientras susurraba: «Hasta pronto, americana». Tan pronto como desapareció de mi vista, me derrumbé y comencé a sollozar. Aterrorizada y extremadamente enojada por el hecho de que mi amiga había accedido a irse con ese hombre, que había pensado que era una buena idea subir al coche con alguien a quien nunca había conocido y que nos había puesto en una situación extremadamente peligrosa. Cuando la confronté al respecto, su única excusa fue que quería llegar a casa a tiempo para Navidad. Si hubiera ido con él, no creo que hubiera llegado a casa para otra Navidad. El año pasado, una tarde fui a McDonald's. Verás, trabajo desde casa y vivo en un edificio de apartamentos. Un día tenía mucho trabajo por hacer. Sin embargo, a media tarde, cuando todavía me quedaba mucho por terminar, mi Wi-Fi se cortó. No sé por qué pasó, pero después de reiniciar el módem y tratar de resolverlo durante mucho tiempo, perdí la paciencia. Seguía sin funcionar, y como hay un McDonald's justo a unas cuadras de mi complejo de apartamentos, decidí ir. Está tan cerca que puedo caminar fácilmente hasta allí, algo que ya había hecho varias veces, incluso tarde en la noche. De todas formas, tomé mi laptop y salí de mi apartamento para caminar hacia el McDonald's. Esperaba poder usar su Wi-Fi gratis y así poder terminar el trabajo que necesitaba hacer. Cuando llegué, el restaurante no estaba muy lleno, lo cual fue genial. Me instalé en un asiento en la parte trasera, en una esquina, y pude conectarme al Wi-Fi sin problemas. En las siguientes horas logré completar todo lo que tenía que hacer, y poco a poco el McDonald's se fue vaciando a medida que avanzaba la noche. A eso de las 9 de la noche ya había terminado mi trabajo y yo era el único cliente en todo el restaurante. El local permanecía abierto hasta después de la medianoche, pero decidí irme a esa hora, así que guardé mi laptop y salí para caminar de vuelta a mi apartamento. Cuando salí afuera, una de las primeras cosas que noté fue que había un hombre parado cerca de las puertas. Llevaba una sudadera con capucha y miraba hacia abajo. Lo miré de reojo, pero seguí caminando en dirección opuesta. Cuando lo hice, casi de inmediato comenzó a caminar detrás de mí, lo que llamó mi atención.
Mientras seguía caminando, noté que el hombre empezó a seguirme a unos 10 metros de distancia aproximadamente. Llegué a la acera y solo esperaba que este hombre no me estuviera siguiendo realmente. Después de caminar un rato por la acera, miré hacia atrás. Vi que el hombre seguía ahí, a la misma distancia. Miraba hacia abajo, así que no podía verle la cara. Esto se estaba volviendo cada vez más sospechoso. Al acercarme a mi edificio de apartamentos, no quería dejar que ese hombre entrara en el edificio, asumiendo que en realidad me estaba siguiendo. Así que comencé a caminar más rápido. Al llegar al complejo, miré hacia atrás y vi que el hombre seguía a la misma distancia. Esto no era nada bueno. Caminé por la acera dentro del complejo y decidí que no iba a entrar por la puerta principal. En cambio, seguí caminando como si fuera a pasar de largo el edificio. En el último momento, giré a la derecha y me dirigí hacia un costado. Ahí había una puerta lateral menos usada. Caminé muy rápido, llegué a la puerta lateral y sabía que solo tendría una oportunidad para usar mi llavero electrónico y abrirla. Por suerte, funcionó de inmediato. Abrí rápidamente la puerta y entré. Tan rápido como pude, la cerré detrás de mí. Justo después de que la puerta se cerrara, el hombre apareció allí y trató de abrirla. No pudo entrar y claramente no vivía allí porque, de ser así, habría tenido una llave. Esto confirmó todos mis temores de que me estaba siguiendo. Me sentí agradecida por estar a salvo adentro y sin perder tiempo subí a mi unidad en el segundo piso. Cuando entré, fui a la ventana de mi habitación y miré afuera. Vi al tipo todavía parado en el césped. Me miró y me hizo un gesto obsceno con el dedo. Cerré mis persianas y espero no volver a verlo nunca. Por suerte, desde entonces no lo he visto. Cuando tenía alrededor de 8 años, mi familia fue a un gran complejo turístico justo afuera de la ciudad para celebrar el 4 de julio. Todo estaba organizado en el campo de golf del resort. Recuerdo que había muchísima gente, la mayoría con apariencia adinerada, y habían colocado sillas para que todos pudieran ver los fuegos artificiales por la noche. Había buffets, puestos de hot dogs y un montón de atracciones. Recuerdo que había una casa inflable gigante, con toboganes, túneles, un laberinto y todo tipo de cosas divertidas. Me quité los zapatos y entré emocionado al castillo inflable. Fui hacia la sección del laberinto e intenté completarlo para descubrir qué había al otro lado. Después de unos 5 minutos, finalmente terminé el laberinto. Fue entonces cuando me encontré con un grupo de chicos mucho mayores, casi adolescentes. Eran 3 chicos y todos parecían tener unos 14 años. Parecía que les había pillado desprevenidos, como si estuvieran a punto de hacer algo. Al verme, uno de ellos, con el pelo rapado, empezó a hablarme. ¿Qué pasa, gordito? ¿Lograste pasar el laberinto? Aquí no hay nada que ver. Ya puedes irte. Le respondí que era estúpido por llamarme gordo, pero no obtuve respuesta. Entonces pregunté, ¿qué estaban haciendo? Porque realmente tenía curiosidad. El mismo chico respondió que no era asunto mío y que debería ir a jugar a las otras partes del laberinto. Luego, uno de los otros chicos preguntó retóricamente si iba a contarle a mi mamá. Bromeando, respondí que sí lo haría porque parecían drogadictos. Agregué que me echarían del lugar en segundos si le decía a los guardias de seguridad. Fue entonces cuando, de repente, uno de ellos se levantó y corrió hacia mí. Antes de que tuviera tiempo de moverme, me agarró del cuello de la camisa y me lanzó contra la pared. Escucha bien, gordito. Si le cuentas algo a alguien, te vamos a dar el tratamiento especial de Mickey. Por alguna razón, pregunté qué era el tratamiento especial de Mickey. En ese momento, todos se levantaron y formaron un semicírculo a mi alrededor. Instantáneamente intenté escapar agachándome bajo uno de ellos, pero rápidamente y con fuerza me lanzaron de vuelta contra la esquina. Fue entonces cuando sentí como todos se apretaban fuertemente contra mí. En ese punto, estaba completamente aplastado en la esquina y mi cabeza estaba presionada contra la pared del castillo inflable, así que básicamente no podía respirar. Estuve ahí unos 30 segundos, tratando desesperadamente de gritar. Era como si me estuviera ahogando, solo que peor, porque había una presión aplastante y estaba sellado sin acceso al aire.
Empecé a entrar en pánico mientras ellos no mostraban señales de querer soltarme. A los 40 segundos, finalmente se apartaron de mí y pude recuperar el aliento. Salí cojeando de regreso al laberinto tan rápido como pude. Escuché a uno de ellos decir: espero que hayas aprendido la lección. Y obviamente, nunca le conté a nadie sobre mi encuentro. Simplemente volví con mis padres como si nada hubiera pasado. Nunca volví a ver a esos chicos. Y aunque no sé qué drogas estaban consumiendo, mi suposición inicial de que era crack parecía correcta, dado lo agresivo que se puso uno de ellos.